Hola, hoy vamos a contar una historia increíble, una de esas de gigantes de la ciencia. La pregunta es, ¿cómo se puede superar el legado de alguien como Isaac Newton? Bueno, vamos a ver cómo un matemático tuvo que sumergirse en la obra del genio más grande de su tiempo, descifrarla y de hecho reconstruirla por completo para abrirle paso al futuro. A ver, una pregunta rápida. Si pensamos en el matemático más productivo, el que más ha escrito en toda la historia, ¿qué nombre se nos viene a la cabeza? ¿Newton, tal vez? ¿O Gauss? Pues la respuesta quizá nos sorprenda. Les presento a Leonhard Euler. Y es que este hombre no fue solo un genio, fue una auténtica máquina de generar conocimiento. Para que nos hagamos una idea, sus obras completas llenan casi 90 volúmenes. Fue tan pero tan prolífico que prácticamente definió casi todos los campos de las matemáticas y la física de su época. Pero claro, el camino de Euler no fue nada sencillo. Para poder avanzar, para construir todo eso, primero tuvo que enfrentarse a la sombra monumental del hombre que lo había definido todo en la generación anterior, el gran Isaac Newton. Ok, para entender la dimensión del desafío que tenía Euler, primero tenemos que meternos de lleno en el universo de Newton, un mundo que estaba completamente definido por su obra maestra, Los Principia. Y aquí está la clave, el punto central de todo. Aunque Newton había desarrollado herramientas de cálculo superpoderosas, a la hora de publicar su gran obra, Los Principia, eligió un estilo geométrico, muy al estilo de los antiguos griegos. ¿Por qué? Porque buscaba una certeza absoluta, una elegancia irrefutable. El problema es que al hacerlo escondió todo el proceso, todo el trabajo sucio, el cómo había llegado a esas conclusiones. Y el resultado de esto fue una obra de arte, ¿sí? Pero increíblemente difícil de usar para los demás. Es como si Newton hubiera construido la catedral más impresionante del mundo, pero se hubiera llevado los planos. Uno puede admirarla, claro, pero era casi imposible entender cómo añadirle una nueva torre o siquiera cómo reparar una pared. Y este estilo tan particular de Newton no tardó en tener consecuencias. De hecho, literalmente, partió en dos al mundo de las matemáticas del siglo XVIII. Y aquí vemos la división. Por un lado, Gran Bretaña súper fiel al estilo geométrico de Newton y a su notación. Y por el otro, la Europa continental, que abrazó el cálculo algebraico de Leibniz. Su notación, ese famoso dy entre dx que tantos conocemos, era más como una receta, algo que se podía aplicar una y otra vez, lo que le daba un poder de cálculo brutal. Básicamente, eran dos idiomas distintos compitiendo por describir el universo. Pues esta lealtad casi ciega al método de Newton le costó muy caro a Gran Bretaña. Mientras en el continente se avanzaba a pasos agigantados con las herramientas algebraicas, las matemáticas británicas empezaron a estancar, aisladas. Como dice el historiador Niccolò Guicciardini, se quedaron literalmente en el lado equivocado de la historia. Y es justo aquí, en medio de esta gran división, donde entra en escena nuestro protagonista. Vamos a ver cómo Euler se enfrentó a todo este dilema. Euler, desde su lugar en Europa, se dio cuenta de algo fundamental. A pesar de que el cálculo algebraico era mucho más potente, las verdades más profundas sobre el universo estaban encerradas en los Principia de Newton. No podía simplemente ignorarlos. Tenía que enfrentarlos, entenderlos y, sobre todo, traducirlos. Y esta cita es oro puro, porque muestra su frustración y su momento de genialidad. Él mismo lo dice. Entender la demostración de Newton no era suficiente. No le servía para resolver problemas nuevos. Y ahí vino su gran idea. Tenía que encontrar el análisis, el motor algebraico que Newton había escondido detrás de esa fachada de geometría. Y aquí está su gran revolución. Euler cambió el foco por completo. Para Newton y Leibniz, el cálculo trataba sobre la geometría de las curvas, las tangentes, las áreas. Pero Euler dijo, no, el cálculo trata sobre las funciones. Hizo que la fórmula, la expresión analítica en sí, fuera la protagonista. En pocas palabras, liberó al cálculo de las ataduras de la geometría. Muy bien, entonces, ¿qué se logró con este nuevo lenguaje? ¿Qué puertas abrió esta nueva forma de pensar? Vamos a verlo con un ejemplo muy concreto. Todos conocemos la segunda ley de Newton. Es, sin duda, una de las ideas más importantes de la historia de la ciencia. Pero tiene una limitación clave. En el fondo, describe el movimiento de un objeto idealizado, una partícula puntual. O sea, un punto en el espacio que no tiene ni tamaño ni puede rotar. Y ahora miren lo que hace Euler. Agarra ese principio de Newton y lo generaliza de una forma espectacular.
Su primera ley ya no describe el movimiento de un puntito, sino de un cuerpo rígido completo. Un objeto del mundo real, que se puede mover, que puede girar, fue un salto conceptual gigantesco, y fue posible gracias al lenguaje de las funciones. Y eso fue solo el comienzo. Al traducir la física a este nuevo lenguaje, Euler creó herramientas increíblemente poderosas. Abrió la puerta a campos enteros como el cálculo de variaciones o las ecuaciones diferenciales parciales que hoy usamos para modelar desde el flujo del aire hasta las ondas de sonido. Creó básicamente el lenguaje de la física moderna. Y llegamos a la parte final. Vamos a ver el impacto a largo plazo de esta revolución. ¿Qué pasó con esos dos mundos matemáticos que se habían separado? El resultado de todo el trabajo de Euler fue que la brecha se hizo cada vez más grande. Los matemáticos del continente, armados con estas nuevas y potentes herramientas, avanzaban a una velocidad de vértigo. Mientras tanto, en Gran Bretaña, todavía aferrados a la geometría de Newton, se estaban quedando muy atrás. Este gráfico lo deja clarísimo. El progreso matemático en el continente se disparó, mientras que en Gran Bretaña se estancó por completo. La diferencia no era de talento, por supuesto, sino de herramientas. El continente tenía un lenguaje mucho más poderoso para hacer nuevos descubrimientos. Es que incluso los propios británicos lo reconocieron. Esta cita de John Playfair, un matemático escocés, es un lamento muy duro. Básicamente está admitiendo que en los campos más avanzados de la época, como la astronomía, Gran Bretaña simplemente había desaparecido del mapa. Así que, para resumir la historia, Newton puso los cimientos, pero de una forma que era muy difícil de seguir construyendo. Euler, por pura necesidad, tuvo que demoler esa fachada geométrica para sacar a la luz la verdadera estructura analítica que había debajo. Y al hacerlo, no solo construyó sobre Newton, creó una fundación completamente nueva para todos los que vinieron después. Y esta es la idea final, la más importante. La famosa frase dice que Newton se paró sobre hombros de gigantes. Lo que hizo Euler fue en cierto modo mucho más generoso. No solo se subió a los hombros de Newton, construyó una escalera, un sistema, un lenguaje para que generaciones enteras de científicos pudieran subir junto a él. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente impulsa a la ciencia? ¿El destello de un genio único como Newton, que ve lo que nadie más puede ver? ¿O el trabajo sistemático de un genio como Euler, que crea las herramientas para que muchísimas personas puedan ver más lejos? Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos.